Un famoso pastor y su cuerpo de ancianos le ordenan a una ama de casa regresar con su esposo a pesar de sus denuncias de abusos sexuales en contra de sus propias hijas, y al ella negarse, la avergüenzan públicamente ante la congregación. Un grupo de personas de una famosa iglesia cuentan cómo iniciaron como servidores voluntarios y de un pronto a otro fueron vistos como un objeto más de la congregación al punto de sufrir una especie de esclavismo ministerial. Una mujer en Bolivia fue abusada sexualmente por uno de sus pastores. ¿Creen que tuvo apoyo de otros líderes? Para nada. Más bien recibió burlas y menosprecios. Un chico que hacía sus primeros pasos dentro de la música en el ministerio de adoración recibe de parte de otros músicos más experimentados bullying y de otra argolla incluso de amigos al punto de retirarse de una vez por todas del ministerio. Pues sí, parecen noticias o episodios no de fe mística, esto que comentamos, sino parecen episodios de La Rosa de Guadalupe. Pero entre chismes, envidias y abusos, muchas personas han sufrido heridas que han traído fuertes resentimientos a su corazón. Por eso, hoy los invitamos a escuchar el episodio Respirando por la herida de nuestra serie Guardando el Corazón. Bienvenidos a Fe Mística, tu podcast enfocado en la unidad mística e increíble de todos los cristianos a pesar de nuestras diferencias. Por medio de temas actuales y experiencias reales, encontrarás motivos para perdonar, razones para congregarte y herramientas para tener una fe inteligente, autocrítica y viva. Fe Mística Podcast, descifrando el misterio de su voluntad. Ahora sí, bienvenidos. David, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en la misión en la sierra? Bien, bien, sí, debo decirlo que fue un tiempo hermoso, un tiempo transformador allá. Para los que no saben, cuando hablamos de la sierra, estamos hablando ya de la montaña, sí. Era una misión entre los no alcanzados aquí en México y ya estamos de vuelta, listos para seguir con Fe Mística. Buenísimo, buenísimo. Hoy este tema, ¿verdad? De guardando el corazón del rencor, ¿verdad? Básicamente es ya el tercer episodio de esta serie de Guardando el Corazón, y es un tema delicado, ¿verdad? Claro, claro, Y hermano. hemos orado, ¿verdad? Para que tengamos no solo la elocuencia, pero también el tacto para tocar este tema, ¿verdad? Es un tema bastante serio y delicado. Claro, todas estas situaciones que mencionamos al inicio son apenas unas muestras, de hecho son reales, Daniel, de un montón más de cosas y situaciones que llegan a calar en el corazón de las personas. Hay gente que fue herida en distintos niveles dentro de un lugar que se supone, ya saben, la iglesia debería de protegerlos y guardarlos, ¿verdad? Pero bueno, no pretendemos ser insensibles para que un simple episodio, Daniel, trate de tener la fórmula mágica para superar estas circunstancias, ¿no? Pero hemos querido, para los que nos están escuchando, hemos querido abordar este tema acerca del resentimiento con las palabras propias del Señor mismo. O sea, queremos que sea la palabra de Dios la que hable más que nosotros, porque creo que por ahí es la única manera en que podemos ser un poco más empáticos con lo que ha sufrido muchas personas. Que así sea. De hecho, sí, vamos a hacer una sesión, ¿verdad? De preguntas y respuestas. Como decías, siendo la palabra esa ancla, ese baluarte, y también experiencias, ¿verdad? Que podrían ayudarnos a proceder sabiamente, ¿verdad? Y con mucho tacto, sin llegar a maltratar el corazón. Sí, para no confundirnos, es importante aclarar que basaremos nuestro tema en asuntos relacionados con casi siempre con el pasado, ¿no? Porque el resentimiento normalmente va por ahí. Aunque puede ser que si alguien está atravesando situaciones similares, fíjate, en el presente, los principios que expongamos pues le pueden servir para superar las circunstancias actuales de la mejor manera.
También, Daniel, decir que estamos partiendo de resentimientos justificados. ¿Por qué digo eso de los resentimientos justificados? Porque no vamos a tratar de aquellos que tienen que ver con nuestra inmadurez o con lo que han llamado por ahí la generación de cristal o personas que son muy susceptibles, ¿verdad? Donde prácticamente cualquier diferencia, ya sabes, es motivo de resentimiento. No, por ahí no vamos. Vamos más que nada a trabajar con el tema del resentimiento que en cierta manera es justificado. Es muy buena la aclaración porque también eso es todo un tema. Ese tema que tendremos que sacar todo un episodio. No sé si va a ir dentro de esta serie. Vamos a ver cómo lo abordamos, pero muy buena la aclaración. Y otra que queremos hacer es que bajo ninguna circunstancia, ¿verdad? Estamos diciendo, ¿verdad? Que usted debe de tener algún proceso, ¿verdad? Que ya tenga abierto, ¿verdad? En su iglesia o a nivel ya comunidad legal. O sea, que ya usted esté avanzado, ¿verdad? Por X o Y razón seria, ¿verdad? De abuso, de maltrato, ¿verdad? No queremos minimizar ninguna situación. Queremos nuevamente, repetimos y somos muy intencionales en decir que respetamos, ¿verdad? Eh, el dolor y las situaciones que se pasan y los abusos que hay dentro de la iglesia. No queremos tapar el sol con un dedo. Pero Así bueno, es, así es. iniciemos. Vamos a la carne nuevamente. ¿Cómo actuar? La primera pregunta. ¿Cómo actuar cuando nosotros hemos sido la víctima realmente, donde ha habido un abuso? O sea, ¿qué debemos hacer para cuidar nuestro corazón de resentimiento cuando realmente yo he sido víctima de alguna situación fuerte, algún tipo de abuso, David? Bueno, ahí yo siempre la verdad creo que debemos de utilizar el sentido común, ¿no? Sí, hay que hablar de las cosas como son, ¿verdad? Hay asuntos que son, obviamente, tienen que ser denunciados y demás, ¿no? Hablando de cosas un poco más ligeras, si se puede llamar, que son temas como de resentimientos, cuando de alguna manera nosotros tenemos un dolor reservado o una especie de odio contra alguien que de una u otra manera se portó mal con nosotros, pues entonces ahí podemos recordar. Hay gente que cita la frase, no entiendo por qué le pasan cosas malas a la gente buena, ¿verdad? Indistintamente de lo que pueda significar que alguien sea o no una buena persona, o que bíblicamente a rajatabla, como decimos en Costa Rica, pudiéramos decir que no hay nadie bueno, lo cierto es que la frase existe, porque todos hemos sido testigos de personas amables y demás que han sido víctimas de otras personas en distintas áreas, ¿verdad? Creo que el ejemplo por excelencia, Dani, y quien debe de ser nuestra referencia para entender cómo actuar en circunstancias de injusticias y vejaciones a Jesucristo. Eso sin duda. Por eso yo quiero que tú nos leas, Dani, el capítulo 2 de Primera de Pedro, los versículos 20 al 25. Es importante que los que nos estén escuchando, que por favor escuchen detenidamente estos versículos, porque creemos que es algo clave para tratar con el tema del resentimiento. 20 al 23. Dice, porque, ¿qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo bueno? Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigamos sus pasos. Él no cometió pecado, tampoco se halló engaño en su boca. ¿Quién cuando lo maldecían no respondió con maldición? ¿Quién cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente? Wow. Yo creo que así como la actitud de Jesús, Dani, en todos los casos, nuestra respuesta o reacción, aunque obviamente no es algo natural, ¿verdad? Nuestra respuesta casi siempre es a la defensiva, ¿no? Pero nuestra respuesta a reacción nunca debería ser la venganza, ¿no? Tampoco el desearle el mal a alguien o el pagar con la misma moneda. O incluso hay gente que se llega a revictimizar para afirmar la posición. No sé si me voy a entender. O sea, de un pronto a otro, algo que era pequeño
o de cierto tamaño, lo hace mucho más grande para verse ellos más chiquitos y ahora sí como que todo el mundo los vea como pobrecitos, ¿verdad? Eso no es bueno, ¿no? Ahora hay un versículo ahí que dice, creo que es el 20, dice, porque qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo malo, mas si haciendo lo bueno, y ahí voy a hacer un paréntesis, dice haciendo lo bueno, tenemos que reconocer, yo creo que todos los que estamos escuchando este podcast, que algunas veces debemos de admitir que parte de nuestro sufrimiento se debe no solamente a la reacción violenta o despectiva de otra persona, sino también a actitudes que nosotros mismos hemos desencadenado, ¿sí? Que alguna serie de eventos desafortunados que son al final culpa de nuestra inmadurez, que hemos sido malcriados, que hemos sido irresponsables a veces, o que nosotros también no nos hemos mostrado como amigos, ¿verdad? Eso es un ejemplo de esto que dices, es lo que nos pasó a nosotros, ¿verdad? Y para los que no, tal vez estén escuchando por primera vez, Excelente. nos están escuchando este episodio 4, ¿verdad? Si se vuelven al 1, ¿verdad? Que es el segundo episodio, ¿verdad? El 0 es, hablamos de la visión, de que por qué nos llamamos fe mística, pero en el primero hablamos de nuestra realidad y de nuestro pleito, ¿verdad? Por eso se llama pelea mística. Tuvimos diferencias, tuvimos resentimientos por errores que cometimos ambas partes, ¿verdad? Tanto pastores como vos, como copastor y miembro de la iglesia y una posición eh, relevante, ¿verdad? De importancia dentro del cuerpo de Cristo. Hoy podemos ver para atrás y decir que, ¿verdad? Que hubieron errores, ¿verdad? Pequeños, diferencias, ¿verdad? Que, como dices, ¿verdad? No eran para tanto, ¿verdad? Pero Sí. bueno, a veces sin duda es realmente por prejuicios y acciones de personas a las que no les hemos hecho absolutamente nada, y en esos casos, volviendo a Jesús, como dices y como leías, debemos recordar que vivimos en un mundo donde solamente la gracia nos puede cuidar. Excelente palabra, Dani. De hecho, yo preguntaría por qué la gracia, pero el versículo que sigue de lo que leíste, el 24, creo que lo aclara más. Dice, hablando de Jesús, ¿no? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida somos sanados. Yo compartí un día de estos en una iglesia donde estuve predicando, que a veces nosotros leemos los versículos y los hemos escuchado tanto, Daniel, que se nos hacen parte del paisaje, ¿no? Ujú. No medimos realmente lo que está diciendo ese versículo. Oye, este verso es uno de esos, porque está diciendo que todo lo que él sufrió, de la manera en que fue humillado, la manera en que fue maltratado y demás, y todo lo que él llevó sobre su cuerpo, tiene que ver obligatoriamente con nuestros pecados, con nuestras fallas. Y es que porque podemos recordarnos a nosotros mismos que probablemente, por no decir certeramente, ¿verdad? Estando allí en medio del juicio de Jesús, ese juicio injusto y su crucifixión, es muy posible que nosotros todos habríamos actuado igual que la gente, ¿no? Provocándole dolor al Señor, sufrimiento, maldiciéndolo e hiriendo sin ningún tipo de misericordia. Es más, no hace falta decir que todos lo hemos hecho alguna vez. Yo la verdad tengo vergüenza en cierto modo porque yo puedo recordar a veces, yo sé que no nos gusta, Daniel, pero sí puedo recordar gente que he maltratado, Ujú. gente que de una otra manera también le he hecho bullying o he menospreciado o he tomado por menos porque tal vez no son tan talentosos o porque de una u otra manera les tengo envidia también, ¿verdad? Y nos olvidamos de eso, que nosotros también lo hemos hecho alguna vez. Nos olvidamos que nosotros hemos sido recibidos a misericordia, somos recibidos a misericordia prácticamente todos los días, sin merecerlo, ¿no? Y esa gracia, que es la que necesitamos para salir adelante de esta prisión llamada resentimiento, es la que es lo que necesitamos, recordar esa gracia. ¿Para qué? Para poder dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, ¿no? Ahora, yo creo que nosotros viendo esos versos,
podemos intentar ahora sí comportarnos como Jesús ante la ofensa y el resentimiento, sin maldecir, recordar sobre todo que hemos sido bendecidos con perdón y podemos bendecir a otros con perdón. Ahora, el tema, creo que para profundizar más, te voy a hacer una pregunta, Daniel, que creo yo que hay mucha gente, por lo que he escuchado, que nos escucha, que tal vez han sufrido este tipo de problemas con gente de iglesias y el resentimiento los lleva a no querer siquiera congregarse. Entonces, mi pregunta para ti, Daniel, es la siguiente. ¿Acaso mi experiencia negativa con la iglesia invalida la credibilidad de la iglesia en función de que, en teoría, obviamente, la iglesia no debería ser fuente de dolor, más bien debería ser fuente de felicidad, de coinonía, de alegría, ¿no? Ahora, esa experiencia no solo invalida a la iglesia, sino que aparte podría ser un justificante para no congregarme, Dani. No te voy a contestar esa pregunta, David. Muy buena, pero quiero ¿Cómo que, que no? quiero que ¿Vas a nuestros revelar o escuchas, qué rollo? Estamos no, no, hablando, no, no, loco. no, no, quiero que nuestros escuchas, de verdad, como decíamos siempre, ¿verdad? No queremos, queremos que al final la gente vaya al Señor, ¿verdad? Y como ya leímos la palabra, ¿verdad? Eh, que cada uno tome sus decisiones finales basado en lo que el Señor le diga, ¿verdad? Que se agarre con Dios, básicamente. Básicamente. Y es que sí tengo un comentario, pero mira, eso es lo principal, y es que también tenemos que ser claros quién está a nuestro lado, ¿verdad? El enemigo es el que siempre tira la piedra, esconde la mano, es el que siempre ha querido traer división, el que engañó a Eva, el que siempre ha producido divisiones, ¿verdad? La palabra dice que su trabajo es venir a robar, a matar, a destruir. Ese es su trabajo, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener claro, ¿verdad? Los bandos. ¿Verdad? Y el enemigo está en contra de nosotros, ¿verdad? Y usa gente, ¿verdad? Usó a Pedro, ¿verdad? Cuando Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Y luego de eso no lo quitó como discípulo, ¿verdad? Pero entonces Sí, tenemos que saber identificar quién es nuestro verdadero enemigo, ¿verdad? Entonces ya sabemos que por un lado Satanás es la fuente de toda división, es el que está detrás, es el que se alegra que la iglesia permanezca desunida y que nosotros pasemos años en resentimiento, como nos pasó a nosotros, como hablábamos hace un momento, ¿verdad? sí, En, claro, en la, en claro. la pelea mística. ¿Cómo es posible que pasaron 7 años, bro? 7 años que no se van a recuperar. O sea, todo ese tiempo yo hay cosas que no sé, Angélica, de tus hijos. ¿Cómo hago yo para conocer y tener la amistad que tengo? Tal vez como ya lo dije en el pasado, con los No, hijos de Cristian, con tus hijos. O sea, eso no toma años, ¿verdad? Es un claro, proceso. claro, claro. De hecho, ahí en el versículo ese que está ahí, el 25, creo yo, el último verso que leímos, dice Dani, lo leo nada más, dice, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor quien cuida de sus vidas. Mano, o sea, es algo bien tremendo porque cuando la famosa oveja 100 de la parábola de las 100 ovejas, ¿verdad? El Señor la sana y todo, no la deja sola, ¿verdad? ¿A Ujú. dónde la lleva? O sea, la lleva de nuevo al redil, ¿no? Y yo creo que a veces este versículo nos hace volver al principio de nuestras historias, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? Que sí, el Señor tiene una iglesia donde nosotros participamos y que el Señor usa para nuestro bien, pero al final del día Él es nuestro pastor, ¿verdad? Pero no nuestro, pero es un pastor que ha decidido cuidarnos junto y a través de las demás ovejas, ¿sí? Porque Ujú. yo he escuchado también la historia, no, el Señor es mi pastor, ¿no? Ujú. Y ya, y punto, y no me importa si voy o no a la iglesia, porque de por sí lo que vale es mi relación, la que tengo con el Señor. Pero es que ese Señor con el que dices tener una relación ha decidido bendecirnos y trabajar con nosotros a través del resto de las ovejas, Ujú. ¿sí o no? Completamente. Esa es la siguiente parte que cuando hablaba que quería decir que cuando hablaba de las posiciones, ¿verdad? Ya sabemos que nuestro enemigo, el que trae división, es Satanás, ¿verdad? Y el Señor está de nuestro lado y como dices, Él ha intencionado y ha hecho que parte de este proceso de crecimiento de sanidad sea dentro del cuerpo, ¿verdad? El cuerpo de Cristo. Es que esta es la parte, como decías, a veces hemos repetido tantas veces esto que se nos
A veces se nos escapa la simpleza de esto, ¿verdad? O sea, el cuerpo de Cristo, ahí está su presencia, ¿verdad? Dice el Salmo, qué lindo es habitar los hermanos juntos en armonía y ahí su presencia, que como las barbas de Aarón desciende, o sea, hace poco estuvimos estudiando con los jóvenes de la iglesia ese texto, es increíble. Y hay un montón de textos que hablan de la belleza, de la riqueza que hay en habitar juntos en armonía, ¿verdad? En armonía, no en resentimiento, como mismo sentir. Pero bueno, como decías, esto de asumir que por una mala experiencia, ¿verdad? Justificarme, ¿verdad? Por una mala experiencia, es como, este ejemplo me lo compartías vos cuando nos estábamos preparando, buenísimo, de es como aquella persona que pretenda no volver al doctor porque tuvo una mala praxis o tuvo Pues sí, un mal diagnóstico, ¿verdad? O sea, eso sería muy riesgoso para su vida, ¿verdad? No podemos dejarnos llevar por un trauma y no podemos llegar a ser eh, aseveraciones o decir, ah, sí, es que tuve un mal líder, todos son malos, todos los pastores son malos, ¿no? O sea, así como hay pastores malos líderes que están solo por, como dice la palabra, solo por el dinero, también hay gente de bien, ¿verdad? También hay gente que claro. está sirviendo desinteresada y así como hay billetes falsos, hay billetes originales, o sea, que no nos dejemos llevar Claro. por esta generalización que a veces, como te digo, caemos muchas veces y es el enemigo el que nos dice, ah, sí, usted sigue ahí, no, es que usted no lo entienden, es que vea lo que pasó, cuántas experiencias podríamos contar y sabemos que la Se la van gente a volver a aplicar, se la van a volver a aplicar. no vaya ahí porque por sapo, ¿verdad? Se la van a hacer otra vez, todo sapo muere estripado, decimos acá en Costa Rica. Mano, pero Eh, me acuerdo incluso de lo que platicamos la semana, bueno, el último capítulo, del ejemplo de Gamaliel. Ujú, Gamaliel cuando explica o dice acerca de no juzgar rápidamente, habla de un hombre, no me acuerdo ahorita el nombre, que ya se había mostrado como el Mesías y que había sido falso, ¿verdad? ujú. Uy, qué buena, Este, qué buena. y ahora viene otro que aparentemente es el Mesías y no dice, no le crean, no, dice, bueno, esperemos los frutos, Exacto. ¿verdad? Entonces yo creo que a veces uno como que va demasiado a la defensiva y ya todo si un pastor te hizo daño, si alguien te trató mal, ya crees que los demás lo van a hacer. Y Dios tiene esa, yo no sé, no quiero decir humor negro, ¿no? Porque eso no va con el Señor, ¿verdad? Pero yo sí he notado que muchas veces el Señor utiliza las cosas a las que uno le rehuye para seguir trabajando con uno. Es como el men que llega y se casa, ¿verdad? Y comienza a tener problemas con su esposa y problemas con su esposa y se divorcia pensando que si se vuelve a casar ya no va a tener problemas, ¿verdad? Y vuelven otra vez y van a volver los mismos roces, porque muchas veces el problema tal vez no está en la persona, sino que está en uno mismo, ¿no? Y son Ujú. cosas que Dios utiliza para irnos moldeando, como pusiste en un verso aquí, en el guión que traemos, tú pusiste un verso bien chilo que dice, el hierro con el hierro se afila. Y, o sea, necesitamos también ese trato con gente que a veces, pues nos ha herido, ¿no? Mi hermano, eso que dices, bueno, no me va a dar tiempo, pero hace poco estuve estudiando una interpretación de este texto en números, de cuando hay como una plaga de serpientes en números 21. Se los voy a dejar de tarea porque si no, no nos va a dar tiempo, ya estamos casi que cerrando. Jordan Peterson hace una interpretación de esto, ¿verdad? No quiero sonar altanero diciendo que voy a explicar lo que él detalla en horas de podcast y en sus enseñanzas, pero él toca este verso, ¿verdad? Y habla de cómo el pueblo está con esta plaga de serpientes y el Señor llega y hace, ¿verdad? Manda al líder a hacer una cruz con una serpiente, ¿verdad? Y al final le toca este tema lo que estás hablando, ¿verdad? Que muchas veces el Señor no es tanto que nos aparta de las cosas que tememos, a lo que tememos, sino que nos enfrenta a nuestros temores para aprender a vencer y a sanar, ¿verdad? Y como dices, bueno, eso de tarea es un tema súper largo, pero como también decías, necesitamos, ¿verdad? Saber que quien te hizo daño claramente le dará cuentas al Señor. O sea, eso no lo estamos minimizando para nada, ¿verdad? Pero en lo que a mí respecta y a lo que yo puedo controlar, los famosos círculos de control, ¿verdad? Lo que está en mi interior, lo que me afecta, lo que el siguiente círculo es como lo que yo puedo afectar y el externo es lo que ya no tengo forma de controlar. Yo soy responsable de mis emociones y de mi crecimiento espiritual.
¿verdad? Esa es la parte donde me toca a mí 100%. O sea, ya la persona que me hizo eso, pues ya eso pasó, ¿verdad? Muchas veces queremos crecimiento espiritual sin crecimiento emocional y eso no es posible, ¿verdad? A Sí, veces pasamos a gente que sí, venimos al Señor, pero no rendimos nuestras vidas a su señorío. Y es en ese señorío donde Él trata con todo ese bagaje y esas heridas del pasado y eh, o sea, solo así vamos a poder tener esa vida abundante y vida buena y plena que Él nos prometió. Ahora que decías también con esto de las parejas, ¿verdad? Como en una relación, porque todo tiene que ver, ¿verdad? No somos una sola unidad, ¿verdad? Así como decía que hay la parte emocional, espiritual, somos uno solo. También el rencor en las relaciones, ¿verdad? Porque no solo está en la esfera de iglesia y de servicio. Cuando hay rencor en nuestra vida afecta cualquier área, ¿verdad? Inclusive sí, en tu sí, sí. trabajo te puede afectar, ¿verdad? Y hay una frase, una forma en que mi papá lo dice, me parece muy práctico, que es que una vez hablando de este tema, él decía, hay mujeres, ¿verdad? Que le están cobrando a su marido actual la infidelidad del ex. Y es un poco grosero, pero nos Sí, pasa que vivimos atados a situaciones, a ofensas, ¿verdad? Es que nuevamente, vamos, está bien, no estamos justificando, pero ¿hasta cuándo yo estoy reteniendo la ofensa? Como dicen, ¿verdad? El rencor es como tomarse un veneno y pretender que la otra persona se muera. Me explico, el asunto es qué sí, genera sí, esto sí. en nosotros, en nuestra vida, y cómo afecta esto nuestro caminar espiritual. Porque, por ejemplo, también recuerdo esa cita, ¿verdad? De hasta las ofrendas que están en el Nuevo Testamento que dice, si tienes algo contra tu hermano, deja la ofrenda ahí, vaya, arréglese, ¿verdad? Y eso habla mucho de lo que Sí. soy más de lo que hago, porque nos pasa, David, nos pasa que somos muy propensos a así, sí, es que yo sirvo a Dios, es que yo toco, es que yo ministro, es que yo voy a misiones, yo doy al pobre, pero al Señor le interesa más que el sacrificio, el corazón. ¿Quién Es que soy yo? yo creo, Dani, mira, yo creo que, que, ay, no, es que de verdad que Dios es tan sorprendente, ¿no? Porque no es que Dios se asuste de lo que sintamos, ¿sí? No es tampoco ser nosotros, algo ingenuos y decir, ah, no, el cristiano tiene que caminar siempre en victoria, siempre tiene que ser aleluya, gloria a Dios, porque eso muchas veces nos enseñaron, ¿verdad? Que Ujú, ni siquiera hay un espacio para deprimirse, ujú. mucho menos un cristiano, aquella canción, ¿no te acuerdas el merengue? El cristiano puede estar enojado, Enojado. ¿verdad? Pero la verdad es que el cristiano se enoja y el cristiano llora y el cristiano se siente mal por una Por mala cara. los procesos de luto, bro. O sea, eso es todo un tema para Eh, otro podcast, ¿verdad? O ese sea, es otro cuando tema. alguien pasa un proceso difícil y no lo dejamos, ¿verdad? No, no, Los que líderes no lo dejan. madure, pues. Exacto, exacto. Pero yo creo, Dani, que también el asunto es que, vaya, queremos dirigir esto al asunto de guardar en el corazón en el sentido de exponerlo, o sea, de exponerlo delante del Señor lo que yo estoy sintiendo. Hay un verso que ahorita lamentablemente no lo tengo, o sea, no me acuerdo la cita, ¿no? Pero hay un verso, uno de los profetas que le dice a Israel que el Señor los llevó al desierto para revelarles lo que había en su corazón, Wow. ¿sí? Y es que a veces el Señor permite estos roces, permite estos problemas que tenemos en iglesia y demás para revelar que no somos tan santos como parecemos, ¿no? Pasa con este fenómeno pandemia que hubo, ¿sí? Que afectó muchísimo la convivencia entre hermanos. Sí es cierto, hubo gente que se sintió muy mal, pero hubo otra gente que fue como ahora sí, como pato en el agua, ¿no? Felices. Ujú, O ujú, ujú. sea, y hasta memes hubieron, no, hombre, qué dicha, que ya no tengo que ir a la iglesia, que ya no tengo que ver a la gente, que ya Mm, no tengo que, o sea, qué sí, triste, qué triste. claro, y luego si hay un resentimiento con el tema pandemia, ¿verdad? Que estuvimos de lejos, pues más bien se acrecenta porque pues ya no tengo que ver a esa persona. Sí, y de un pronto a otro, así nos pasa, ¿no? A veces tenemos algo contra alguien o algo así, y el Señor hace que nos lo topemos en el supermercado, que nos lo topemos en X o Y lugar o que nos ponga juntos. O sea, porque Dios está interesado, como dices tú, en el ser, no tanto en el hacer de nosotros, sino Ujú. en hacernos crecer. Acuérdate que Romanos 8, hay un versículo muy famoso,
¿sí? Que todos mencionamos cuando las cosas se ponen así color de hormiga, que dice, todas las cosas ayudan a bien, ¿verdad? Y sí está bonito, ¿verdad? Pero si lees bien esos versos atrás y adelante, dice que él se ha propuesto formar a Cristo entre nosotros, o sea, en nosotros. O sea, que todas esas cosas ayudan a bien, pero ¿cuál bien? Exactamente a cuál bien. Mm, A parecernos más a Cristo. No es el bien que yo creo que es bien, qué porque bueno, para mí el bien puede ser dejar de ver la persona que me hizo daño e irme a Miami, ¿no? claro. O estar allá en una playa, lejos, en Cancún. Sí, ese es mi bien, pero ese no es el bien que Dios quiere para mí. El bien Ujú, que Dios quiere para mí es que yo pueda sanar, que yo pueda ver la persona, tal vez sí tomar sus distancias, porque es normal, es lógico que uno no quiera convivir así abiertamente, tal vez no esté listo, tal vez no sea el momento, ¿no? Pero sí el poder exponer la situación, porque mucha gente, Dani, bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante, síguele tú, porque hay un punto ahí que yo creo que tenemos que tratarlo y es el tema de la honestidad, ¿sí? Pero sí, síguele, tú tienes algo que decir muy importante. sí, sí. Esto que, continuando con lo que decías, ¿verdad? De cómo la pandemia nos ha afectado y cómo revela lo que había, bro, yo creo que hagamos un selah. Hagamos un minuto de silencio para que eso lo podamos digerir porque es la realidad. Eh, a ver, con todo respeto, muchas veces hemos estado, ¿verdad? Escondiendo detrás nuestra, hemos estado escondiendo nuestra tibieza espiritual detrás de un malentendido de hace años, ¿verdad? Sí, Detrás de ese resentimiento. Es que, mira, es que a mí me afectaron, me hicieron esto, y la verdad es que no, yo ando buscando iglesias, o no, yo por un tiempo voy a seguir así de la casa, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? O esa gente, como decías, ¿verdad? Que, no, no es que si yo me estoy congregando solo virtual, yo escucho mensajes todos los domingos y estoy, o sea, y claro, eso está mucho mejor que no consumir palabra y no leer nada y no enriquecerse, ¿verdad? Y no escuchar otros consejos y devocionales y prédicas y estudios bíblicos, obviamente. Pero, ok, soy un cristiano maduro, ¿hacia dónde me está llamando Dios? O sea, esas son preguntas que le estamos haciendo y usted vaya a agarrarse con Dios después de esto, ¿verdad? sí, Cierre la sí, sí. puerta y como dice la palabra, en lo privado, pregúntale al Señor, Señor, ¿será que yo estoy herrumbrado, ¿verdad? Por la falta de fricción con otra gente. O sea, es que, ¿cómo crecemos, bro? ¿Cómo crecemos si no es en el trato con otra gente? ¿Cómo hago para servir mis dones y talentos? Hace poco hablaba con un compa y hablaba de este tema, ¿verdad? Estábamos tocando, me dijo que había escuchado un par de episodios que le han gustado mucho. Yo le decía, bro, pero entonces, o sea, vos tenés todos tus talentos y Dios te ha dado todas estas capacidades y qué bueno que las estás usando en otras áreas, pero ¿qué pasa de la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? O sea, porque Claro. nosotros somos lo que somos, David, somos lo que somos por Lauro Macís, por un montón de mentores, gente que estuvo cuando nosotros éramos carajillos, que no valíamos nada, que éramos unos tibios, unos todo, ¿verdad? Póngale, pero esa gente nos marcó y ahora el Señor nos pone a servir a otros, ¿verdad? Sí, A sí, sí. otros chicos en la comunidad, en la iglesia, familiares, o sea, es en la iglesia, en esa comunidad donde crecemos, ¿verdad? Donde vamos más, donde logramos ser como Jesús, como decías. Yo he notado y he platicado con gente que tiene dones tan bonitos, Daniel. Gente que tú dices, wow, esta persona de verdad que sería de mucha bendición para una iglesia Ujú, o para otros, pero simplemente ellos dicen, no, pero yo no voy a la iglesia. O sea, ujú, yo no, ellos mismos incluso hasta menosprecian los dones que Dios les ha dado, ¿sí? ujú. Y me acuerdo de aquella parábola, ¿verdad? De aquellos que guardaron los talentos, ¿verdad? Que él guardaba, no, Señor, yo sé que tú eres eres alguien que recoge donde no ha sembrado, y entonces yo agarré Qué el bueno. talento y lo guardé, ¿verdad? Y, y el Señor, o sea, realmente el Señor sí se molesta. Sí se molesta, ¿por qué? Porque lo dio para que fuera usado, lo dio para que fuera invertido y produjera frutos, ¿no? Y a veces, como dices tú, el resentimiento realmente es la cobija con la que nosotros nos tapamos de nuestras responsabilidades, para no afrontar o para no utilizar las cosas que Dios me ha dado.
¿sí? Y eso termina siendo un temor irreverente a lo que Dios ha hecho en mí y puede hacer conmigo, ¿sí? De un pronto a otro, no, es que yo no, yo mejor, o sea, yo conozco gente que va a la iglesia, no voy a decir a mi iglesia, pues después se no va el pastor conmigo, ¿verdad? Pero yo conozco gente que ha ido a otras iglesias en otros lugares o que me ha tocado en otros lugares, ahí sí es cierto, que dices, wow, este tipo o esta mujer, ¿por qué no está sirviendo? Ujú. Y ellos dicen, no, es que en el año 1856 una persona me hizo mala cara, o es que un líder me utilizó, o es que, y a veces también, como dices tú, es ocultar la frialdad, es ocultar el no querer comprometerse de nuevo, el no querer tomar responsabilidades, el no avanzar en el amar a los demás y lo cobijamos con el resentimiento. Bro, ¿Sí? hace poco escuché un testimonio así de una persona que estaba, ¿verdad? Estaba diciendo un episodio triste, ¿verdad? De una situación así, muy parecida. Y, y a mí me sonó tan fresco que yo dije, esto pasó la semana pasada, ¿verdad? O sea, Ah, sí. esto fue el fin de semana pasado, ¿verdad? Y después dice, no, esto fue hace 16 años, ¿verdad? Hijo de pucha, ¿verdad? Oye, bro, o sea, ¿verdad? Con todo respeto, ¿verdad? Yo me quedé asustado porque nos pasa, bro, nos pasa completamente que no sanamos. Y nuevamente, no estamos criticando acá ni estamos exhibiendo gente. El asunto es, queremos ser intencionales en consolidar el cuerpo de Cristo, en que todos crezcamos. Pero bueno, vamos con la última pregunta. ¿Cómo puedo avanzar, David? Ya para aterrizar, ¿cómo puedo avanzar sin tener que enfrentarme a las personas que me hicieron daño? Híjole, está bueno eso. Mira, yo digo que nosotros tenemos ahora sí, dos relaciones importantes. Una es la vertical y otra es la horizontal, ¿verdad? En el tema vertical, que tiene que ver directamente con el Señor, ¿verdad? Podemos ver el versículo ese que estuvimos diciendo de Pedro, ¿verdad? Dice una frase, aprobado delante de Dios. O sea, creo que debemos a partir de aquí, ¿verdad? Podemos pensar en Jesús, ¿sí? Jesús en Getsemaní, yo creo que es una cuestión que debemos siempre de admirar. Alguien dijo que cuando entramos a Getsemaní a ver lo que ocurrió ahí, tenemos que quitarnos el calzado de los pies porque estamos entrando en un lugar santo, Qué en un bueno. lugar santísimo. ¿Por qué? Porque Jesús allí se enfrenta a todo, a lo que estamos viendo. El resentimiento. Dime tú cómo no se va a resentir uno sabiendo que yo estoy a punto de morir y mis amados amigos están dormidos, roncando, ¿verdad? O sabiendo que me van a negar, o sea, sabiéndolo, ¿no? O sea, Entonces, sabiendo que sos la única persona que realmente está sufriendo sin razón, porque sos la única persona que ha pisado el planeta y que jamás la pisará imagínate, sin pecado, ¿verdad? Porque es que aparte, todos ¿verdad? nosotros tenemos cola, ¿verdad? Que nos majen, ¿verdad? Pero estamos hablando de aquel hombre que no tuvo falla. Claro, y entonces Jesús primero, volviendo a ese verso que dice aprobado delante de Dios, él se aseguró que todo lo que estaría por pasar y lo que está viviendo tuviera una actitud correcta delante del Padre. Él dice, hágase tu voluntad. O sea, con esto no quiero decir que las injusticias o maltratos son provocados por Dios, no, no, no. Dios los permite muchas veces, pero lo que sí quiero decir es que el sufrimiento debe de ser atravesado o cuando algo nos hace sufrir y crea en nosotros ese sentimiento de resentimiento, valga la redundancia, debe de ser atravesado con una tremenda confianza en que Dios está presente de distintas maneras en él. ¿Cómo? A veces está trabajando en nuestra madurez, trabajando los victimarios, pero sobre todo Él está acompañándonos con consuelo, con ánimo, con fortaleza. Es muy importante eso para el cristiano, saber que Dios Mm, está presente no solamente controlando las circunstancias, dándonos fuerza, sino que Él está presente también viendo la actitud que nosotros tomamos, ujú. ¿sí? Vuelvo al verso lo vamos a buscar, donde dice, los llevé al desierto para ver, no porque él no supiera, sino para probarles a ustedes mismos lo que había en su corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque no creo que el camino nunca sea negar el dolor, tampoco justificar a quien me hizo mal, no tengo que justificarlo, no, no, no,
Pero lo que sí quiero afirmar así bien, Dani, es que debemos de creer lo que dice Primera de Pedro 2:25, que de alguna manera, aunque probablemente yo no lo vea, yo no lo entienda, Él está cuidando de mi vida, de mi alma, de mis sentimientos. De hecho, un verso atrás habla de la sanidad efectiva, no sé, y por su herida son curados, dice Pedro, ¿no? Y aunque eso tenga tanta polémica sobre de qué está hablando, de qué sanidad está hablando, yo sí creo que Dios tiene la capacidad de sanarnos en todas nuestras áreas. O Es sea, yo, ajá, dime. Es Deuteronomio 8:2, que dice, el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante 40 años y nosotros que a veces llevamos un par de meses, ya no aguantamos, ¿verdad? Ujú. Una situación, ¿verdad? De un problema con un hermano. Dice, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón. Híjole. Ahora, ese saber es que nosotros mismos lo sepamos. Ahora, lo hermoso de esto es que, volviendo a lo que te estaba diciendo ahorita, es que el Señor realmente tiene la capacidad no solamente de revelarnos lo que hay en nuestro corazón, sino de sanarlo. O sea, yo no pienso en un Dios cruel. O sea, yo no puedo pensar en un Dios cruel que te dice, sí, jaja, mira, ahí está tu herida, qué feo, qué malo, qué... No, no, no. Él dice incluso, creo que es Isaías, que dice que Él provoca la herida muchas veces y Él también la sana, Ujú. pero Él también sana nuestras heridas cuando otros nos han herido, ¿sí? Entonces, creo yo que el Señor, a través de la obra de la cruz, es sumamente profunda, sumamente profunda. ¿Por qué? Porque no solamente estamos hablando de... Hay quien dice, no, es que lo que pasó en la cruz es que solamente nos salvó. Sí, nos salvó, pero junto con eso nos salvó de nuestro propio pecado, nos salvó de nuestro dolor. Él llevó sobre su cuerpo, es más, dice Isaías, el castigo de nuestra paz, Fue sobre él. ¿sí? Fue sobre él, ¿verdad? Entonces es importante el que nosotros podamos de verdad, dejar que el Señor nos sane, ¿sí? En las formas y maneras que Él crea conveniente, ¿no? Sí, la importancia, ¿verdad? Es súper importante esto, como iniciaba, de ser honestos con nosotros mismos, ¿verdad? Y con los demás cuando algo nos afecta, ¿verdad? No guardarnos las cosas, ¿verdad? El tiempo nos sana las heridas, ¿verdad? Pero la decisión y el ser intencional en perdonar, sí, ¿verdad? Eh, y pues esperamos Sí. que esta conversación y estos textos hayan servido. Es un tema bastante profundo y no pretendemos, ¿verdad?, tener la última palabra y decir que este episodio ya evalúa todos los casos, porque hay muchos casos delicados, pero sí que Claro. podamos animarlos, ¿verdad? Que guarden su corazón del rencor y no dejar que la herida les impida avanzar en su vida de comunidad. Último texto, antes de que cerremos con nuestra sección final y nuestra sección favorita. Efesios 4:31 dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Wow. No hay nada que agregarle. Pues eso sería. Vamos Bueno, con nuestra serie, nuestra sección final. ¿Qué rayos dijeron? ¿qué rayos dijeron? Siempre, si estás retomando de nuestro podcast al final, tenemos un resumen, que a veces se extiende un poco, pero tratamos de resumirlo bien sobre la esencia de lo que dijimos. Y aquí comenzamos. Daniel, tú tienes el primer punto de qué rayos dijeron. Hay que admitir que a veces hemos sufrido por nuestra propia inmadurez o que incluso a veces nosotros somos los que hemos herido a los demás. 2, si te encuentras en medio de un proceso legal o una disciplina eclesiástica por algún problema grave en contra tuyo o de alguien cercano a ti, por favor, no creas que esto es para que tú detengas el proceso. Continúa, continúa indistintamente de si tu corazón ya está en proceso de sanación y demás. Y esto es precisamente para que se llegue a lo que debe de llegarse y para evitar que, ojalá, las personas responsables no reincidan. Tercer punto,
Tercer punto, si quieres saber cómo actuar cuando has sido herido, ahora o en el pasado, siempre el modelo por excelencia será Jesús, especialmente el episodio en Getsemaní y en el capítulo 2 de Primera de Pedro, de los versos 20 al 25, creemos, búscalo, te lo repito, Primera de Pedro 2, del 20 al 25 es un buen lugar donde empezar. Daniel, seguid vos. Punto número 4. No generalices, no te aísles, por favor. No des por sentado que serás herido de nuevo por la iglesia. Acércate confiadamente, date la oportunidad de ser sanado por cristianos que Dios usará para tu bienestar. Muy bien. Por último, el quinto punto lo vamos a hacer diferente porque quiero cerrar con algo que comenzamos, ¿sí? Así como empezamos con algunos ejemplos trágicos, creo conveniente que terminemos con esta preciosa historia. Se las voy a narrar. Existe una anciana sobreviviente del holocausto judío a mano de los crueles nazis. Creo que todos lo referenciamos bien. Esta mujer se llama Eva Kor, o no sé si ya no, si ya habrá fallecido, ¿no? Pero sí fue hace unos años. Ella viajó, Daniel, 6.500 kilómetros para ver a los ojos a uno de sus captores nazis, Oscar Groening. Al verlo, dice la historia que sucedió algo que jamás esperó. ¿Por qué? Porque este hombre, la primera vez que la vio, se desmayó. Pero la segunda vez que la vio, este hombre se levanta de su silla de ruedas, porque también estaba mayor, y la abraza. Imagínate, se levanta y la abraza. Después de este evento y al ser entrevistada, ella utilizó dos sorprendentes frases. La primera fue esta, dijo, muchas personas me van a criticar por esto, pero que así sea. Fue el reencuentro, y escúchalo muy bien, Daniel, lo que dice ella, de dos seres humanos 70 años después de aquellos sucesos. Hmm, En esta frase podemos ver algo tremendo, ¿no? Que ella admite que al final son personas que se equivocan, hmm. aunque sea, bueno, aunque sea voluntariamente, aunque sea cruelmente, pero son personas que son personas, son seres humanos. Y dos, y esta es la frase que más me llegó al corazón, ella dice, mi perdón, eso fue lo que le dijo ella a él en ese momento, le dijo, oye, mi perdón no te absuelve de tu responsabilidad. No creas que porque yo te perdono ya simplemente desaparece lo que hiciste. No, pero mi perdón sí te va a liberar de parte mía y al mismo tiempo me va a sanar a mí. Wow. Imagínate, Daniel, el Sin resentimiento palabras. nos mete en una prisión de amargura e inseguridad, Ujú, ¿sí? ujú, Pero el perdón nos libera de esa prisión y nos da sanidad para volver a empezar. Ahora, esto es posible solamente a través de la obra de Cristo. ujú. Recuerden cómo comenzó Jesús los primeros versos que leyó en una sinagoga. Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido o me ha dado la autoridad de qué? De traer libertad a los cautivos, de traer vista a los ciegos y de anunciar el año de la buena voluntad del Señor para con ustedes. Y no solo para con nosotros, ¿verdad? Sino para todos. Con eso terminamos. Gracias, gracias David por sacar el tiempo, ¿verdad? Que siempre estamos ahí corriendo con actividades, familia, trabajo y todo, pero también por este tiempo, ¿verdad? Como nosotros dijimos, nosotros pasamos por esto y vieran qué bonito se sirve, que se siente volver a servir con esos compañeros de milicia Sí. que nos perdimos años de estas bendiciones, ¿verdad? Capaz que este podcast ya tendríamos como 3.000 episodios, no solo 4, no solo 5. Pero sí, es nuestra oración, ¿verdad? Bueno, es nuestro deseo, ¿verdad? Y todo la planeación de todo esto es con el fin de que ustedes también puedan disfrutar de esos procesos de reconciliación, de ser eh, constructores de puentes, ¿verdad? En sus comunidades. Hay gente alrededor de su iglesia, aquí en Costa Rica y México, que están orando por todos ustedes que están oyendo este episodio para que vuelvan al redil, para que Dios sane su corazón y vuelvan a casa, vuelvan a esa familia espiritual donde van a ser nutridos y
van a encontrar las herramientas para alcanzar su propósito. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un abrazo a todos, los queremos mucho y esperamos vernos pronto o escucharnos pronto. Bendiciones, un abrazo.